El Frente tiene una comisión central que desde el año pasado ha avanzado en este tema de la reforma constitucional. Ya más cerca en el tiempo, hace un par de meses, abrió un espacio de trabajo para subgrupos sobre los distintos componentes que tiene la reforma constitucional, el capítulo de enunciados y derechos fundamentales, el capítulo de la justicia y el poder judicial, otros capítulos vinculados a los componentes que tienen que ver con la inserción internacional o el poder legislativo, en fin, los distintos componentes sobre el sistema de distribución de poderes que establece la Constitución y sobre el lenguaje de la misma. Y sobre eso se ha trabajado como intensamente, porque faltaba ya muy poco tiempo para el Congreso, que es ahora el próximo fin de semana, y la intención era tener un lapso entre que esos subgrupos terminaban de trabajar y para el conjunto de los congresistas y los distintos comités a lo largo y ancho del país pudieran discutir algo de eso. Fue como medio contrarreloj, ¿no?, para lo que son los tiempos de participación, y más en el contexto de participación actual de los tiempos que corren, que no es el de algunas décadas atrás. Y la intención con estas visitas que distintos compañeros y compañeras están haciendo es acercar información, puntos de vista para que la gente pueda debatir, incorporar los distintos componentes que un proceso como este puede tener, ¿no? Porque atrás de un gran cartel que es como el de reforma constitucional hay componentes que de pronto son como mucho más cercanos a la gente y al diario vivir de cada uno, y que en el gran cartel de la reforma constitucional puede verse como un poco más lejano, ¿no? Y parte del proceso también trata de eso, de cómo hacer carne en algunas cuestiones que al principio parecen como muy abstractas, pero que en realidad impactan y mucho sobre la vida cotidiana de la gente, y que además son temas de una naturaleza política como muy pura, que permiten un debate muy profundo a veces sobre las cosas que uno entiende que debe ser la sociedad o cómo se deben determinar ciertas cosas en el Estado que nos involucra a todos, etcétera. Cuando se habla de reforma constitucional, muchas veces la gente lo identifica con lo electoral estrictamente, pero una reforma constitucional es mucho más amplia que lo meramente electoral, ¿no? Sí, correcto. Ese en particular, desde mi perspectiva, es un componente que está prácticamente afuera de la agenda del Frente Amplio. Algunos compañeros, algunos componentes sobre eso ponen como en consideración, pero el grueso, a diferencia de lo que ha sido la tradición de las reformas constitucionales, totales o parciales que el Uruguay tuvo en el siglo pasado, incluyendo la de la década del 90 o la constitución madre de la actual, que es la de la década del 60 o las anteriores, siempre tuvieron un fuerte componente electoral. La última, esa de mediados de los años 90, fue la que incorporó el balotaje, la anterior fue la que cambió también el sistema de gobierno de cuando se pasó del colegiado y se volvió al presidencialismo, etc. En este caso, nuestra aspiración, o lo que yo siento que el Frente Amplio ha recogido en este proceso de consulta interna hasta ahora, es colocar la matriz de la reforma en otros componentes que tienen mucho más que ver con cuestiones cercanas a los derechos de la gente, a un lenguaje que versión a versión de la Constitución ha mantenido a veces un lenguaje demasiado antiguo, que a veces va a contrapelo de muchas de las reformas que la sociedad se ha dado, ¿no? Hay un artículo que sigue hablando de la invulnerabilidad del hogar y la decisión del jefe de familia, y la noción de jefe de familia, si uno le pone a pensar, hablando de cuestiones de género y de derechos universales de las personas más allá de su condición, no se condice con la realidad. Y de esos detalles hay muchos, que en realidad atrás de eso hay un cierto componente ideológico o un cierto componente de contexto histórico determinado. No es el mismo contexto el de hoy, que el de hace 50 años, cuando en la década del 60 se modificó la Constitución, o el de 1917, cuando hace 100 años hubo una Asamblea Nacional Constituyente que probablemente varones, solamente varones y solamente de determinada generación y de determinada formación incluso, porque era lo propio de la política en ese momento, establecieron un texto que hasta el día de hoy, por más visión y generosidad que esas personas hayan tenido, quizás no corresponde del todo a lo que hoy en día tenemos. Eso no quiere decir que esos textos sean malos, quiere decir que respondieron a otro contexto y que es bueno pensar ahora cómo expresar esas cosas y cómo como sociedad reconocernos como en ese texto. Algunas cosas son muy concretas, tangibles y directas, otras son como grandes enunciados, pero que en realidad es mejor, por ejemplo, el capítulo que dice que todo ciudadano tiene que ser derecho a ser protegido en el goce de su vida, honor, libertad, trabajo, propiedad. Esos son los grandes valores que queremos defender. El honor, hoy, en el 2016, sin considerarlo algo negativo, es el segundo que queremos reivindicar después de la vida y antes de la libertad.
por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se define ese honor? ¿Cómo se define? Exacto, ¿qué es el honor? Son temas movilizadores, que en realidad si uno dice reforma constitucional por sí solo, capaz que la gente lo siente ajeno, pero hablando y descomponiéndola, empezás a encontrar muchos temas en donde fácilmente, casi que cualquier persona puede empezar a tomar posición y sentirse movilizada por las cuestiones que ahí se dicen y hasta entusiasmarse con el tema porque empieza a sentir que a veces incluso algo de eso que capaz que lo está como vulnerando en sus derechos o en sus posibilidades de desarrollo y si bien los grandes enunciados que tiene la Constitución no gobiernan por sí solos, son grandes encuadres que a veces limitan la acción de un gobierno o de un parlamento o de una sociedad porque están establecidos ahí y la justicia tiene que actuar de tal manera y el gobierno tiene que actuar de tal manera y el parlamento de tal manera y las alternativas que tiene la gente para responder a determinadas cosas son tales y no tales otras.